La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte, ni que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más, no se engañes, tú no podrás. El Señor les bendiga, hermanos. En esta tarde quiero saludarles a todos ustedes, los que están ahí en sintonía, contarles que soy la hermana Cintia Hidalgo del Ministerio En Cristo Somos Salvos, dirigido por el pastor Isaac Gómez y la pastora Elizabeth Vargas. Un miércoles de programa de mujeres, de programas de Dorca del ministerio, para entregar un mensaje de bendición para sus vidas. Vamos a comenzar el programa orando al Señor, pidiendo su dirección. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, bendito Dios, gracias te doy en esta hora, Señor amado, por la bendición de permitirme estar aquí una vez más, Señor amado, honrando y bendiciendo tu nombre, Señor, llevando una palabra de aliento, quizá para el que lo esté necesitando en esta hora. Te pido, Señor amado, que uses mis labios, Señor, para hablar palabra tuya, Dios mío, y que sea de edificación para todo aquel que la escuche en esta hora de programa. Te agradezco, Señor amado, y te pido una bendición especial para mi vida y también para todo aquel que vaya a estar escuchando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les decía, soy parte del ministerio En Cristo Somos Salvos del pastor Isaac, quien tiene programas durante las mañanas en esta radio, en la Uno en Cristo. También salen sus programas por Facebook, por YouTube y lógicamente por la frecuencia de la radio, la 107.9 FM. Amén. Saludar a todas mis hermanas que seguramente van a estar ahí escuchando el día de hoy un programa más de He aquí vengo pronto. En esta oportunidad un programa de las hermanas Dorca, del ministerio del cual yo también soy parte. Quiero elevar mi voz a ti, quiero bendecir tu nombre. Quiero expresar mi gratitud a ti, mi Dios. Quiero elevar mi voz a ti, quiero bendecir tu nombre. Y en mi canto quiero expresar mi gratitud a ti, mi Dios. Exaltaré tu nombre por siempre, mi Señor. Diré que tú eres grande.
Cristo amado, mi buen Salvador, por ti he dejado las sendas del error y quiero servirte, pues tú me amaste a mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. En santas moradas, en gozo perenal, a Cristo Jesús, el Cordero inmortal, yo siempre cantaré, oh qué dicha para mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Te amo porque en tu grande amor tuviste en poco vergüenza y dolor. Corona de espinas llevaste tú por mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señora, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. En la vida y muerte yo siempre te amaré, y en alabanza mi voz entonaré, porque en el madero moriste tú por mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era
era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Que hoy he traído es un tema que muchas veces nosotros los cristianos tendemos a olvidar, aunque me imagino que muchos de nosotros conocemos las razones por las que Jesús vino a esta tierra, a menudo las vamos olvidando. Y por ejemplo, aunque hay muchísimas más razones, pero el día de hoy traje algunas para recordarles la grandeza de nuestro Señor y para también bendecirles y recordarles cuánto nos ama nuestro Dios. Y una de ellas, bueno, la más importante, la fundamental, ¿cierto?, que tuvo Jesucristo para venir a esta tierra, fue para hacer la voluntad de Dios, de su Padre, de Dios Padre. Como dice en la palabra, en Juan 6:38, dice el Señor, porque he descendido, dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, de Dios Padre. Amén. Él vino a hacer la voluntad de Dios en primer lugar, vino a esta tierra a eso, a hacer su voluntad. En segundo lugar, y una razón bastante trascendental donde también nos integra a nosotros esta razón, y gloria a Dios por ello, es para salvar a los pecadores, a nosotros los pecadores y a los pecadores en general. Vino a salvarles, a darles una oportunidad. Otra razón que tuvo el Señor fue para dar luz a un mundo en tinieblas, a un mundo en oscuridad. Amén, que aún está en oscuridad. A eso vino a dar una esperanza el Señor, vino a esta tierra. También vino a demostrarnos, mis hermanos, humildad, pero humildad verdadera, esa humildad que nos falta a nosotros muchas veces. Que imagínense que siendo el Hijo de Dios,
siendo Dios mismo, siendo el creador de todas las cosas maravillosas que nosotros vemos aquí en la tierra, siendo el creador del cielo, de la tierra, del universo, de todo lo que vemos y de lo que no vemos también. Vino a nacer en un lugar pobre, con una familia pobre, pudiendo haber nacido literalmente en cuna de oro. Vino Él y se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros, para darnos esa lección tan linda que nos da el Señor de ser humildes, amén, de ser como Él lo fue en esta tierra mientras estuvo aquí. Nos vino a dar muchas lecciones y entre ellas una importantísima es esa, la humildad, amén. Vino, por supuesto que también vino, y una de las razones fundamentales a las que vino el Señor fue a predicar el Evangelio, ¿cierto? Vino a dar su vida, su propia vida, en rescate de muchos, dice la palabra. Nos enseña que vino a dar su vida en rescate de muchos. Vino a enseñarnos y a demostrarnos y a dar a conocer el amor inmenso que tiene nuestro Dios por la humanidad, amén. Ese amor inigualable que tiene el Señor, vino a revelarnos Jesucristo, el amor de su Padre, amén, por medio de como dicen en Juan, un texto bien conocido por nosotros los cristianos, Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, amén. Yo sé que ustedes se lo saben, pero imagínense que dio a su único hijo para que la gente no se perdiera, para que todo el que creyera en Él no se perdiera, amén, tuviera una oportunidad. Gloria a Dios por ello. Vino a eso también nuestro Señor Jesucristo, a demostrarnos el amor tan grande que tuvo su Padre por esta humanidad que Él creó. Amén. Vino a testificar, a ser testigo de la verdad, Recordarán ustedes en un pasaje de la Biblia donde Pilato le pregunta, ¿tú dices que eres rey? Le pregunta Pilato, y en el momento que lo habían tomado detenido, le dice, ¿tú dices que eres rey? Y Jesús dice, él no decía palabras necias, lógicamente, él callaba y solo respondía lo que, verdad, solo de sus labios salía verdad. Y dice el Señor, tú dices que soy rey, tú dices que soy rey. Dice la palabra del Señor en Juan 18:37, dice el Señor, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, dice el Señor, escucha mi voz. Amén, gloria al Señor. Vino también a esta tierra, vino a darnos gran gozo, dice la palabra de Dios, porque es cierto que todo el que tiene al Señor en el corazón, el que tiene al Espíritu Santo de Dios en la vida, en el alma, el que lo tiene aquí dentro, sabe y siente, ha sentido ese gozo inmenso que a pesar de las pruebas difíciles que se esté pasando, a pesar de todo, viene ese gozo innato, ese gozo que de repente nos puede pillar en cualquier lugar y nos viene un gozo, unas ganas de cantar, unas ganas de agradecerle al Señor por el día lindo que nos da, por
por todas las cosas lindas que nos da, porque no nos desampara, porque sus misericordias son maravillosas y son nuevas, dice la palabra, cada día, cada mañana. Y nos da esa alegría inmensa por tener alimento en nuestra mesa, por tener a nuestra familia con nosotros, por tener un trabajo, por tener un hogar donde vivir, un techo, ¿cierto? Donde estar. Esas cosas pequeñas de repente nos llenan de gozo, y es porque está el Señor en nosotros, porque Él vive y habita en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma. Nos viene ese gran gozo del que habla la palabra, que a eso vino el Señor, amén, a darnos ese gozo. Vino especialmente el Señor, y lo sabemos, ¿cierto? Y eso nos alcanza a nosotros, que el Señor vino a llamar al arrepentimiento a los pecadores, a todos los que éramos y a los que somos pecadores. Él vino a llamarnos al arrepentimiento, amén, a advertirnos, a contarnos la verdad de lo venidero, amén, de lo venidero, de lo que pasa, ¿cierto? Si seguimos en esa condición, amén. El Señor vino también a algo maravilloso, y algo que muchas veces a los cristianos nos cuesta, ¿cierto? Vino Él a servir, amén. Vino a servir el Señor. Vino, dice en Marcos 10:45, dice la palabra del Señor, porque ni aun el Hijo del Hombre vino, ni aun el Hijo del Hombre, ni aun el Hijo de Dios vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice la palabra del Señor. Increíblemente que Él vino a servir, amén. Vino el Señor a darnos también paz a nuestra alma. Vino a darnos esa tranquilidad que solamente Él nos puede dar, y que sabemos que Él solamente nos da esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad. Vino el Señor para saciar también nuestra sed, amén, de la que habla la Biblia. Dice, pero el que beba, dice en un pasaje de la Biblia, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Amén. En esa sed que tiene el ser humano, y que ese vacío más bien que tiene el ser humano en su corazón, en su alma, y que busca desesperadamente llenar. Amén. Ese anhelo por ser feliz, buscando en diferentes partes, en diferentes cosas, obteniendo diferentes cosas materiales, ¿cierto? Y intentando y buscando saciar esa sed, amén. Buscando muchas veces en cosas que no van jamás a dar la felicidad, sin saber que en Cristo, y que Cristo es el único que puede saciar esa sed y llenar ese corazón vacío, porque dice la palabra que nuestro corazón, que el hombre, que todo hombre nace con un vacío en el corazón, un vacío destinado para Dios, y que muchos, gracias a Dios, que logramos llenar, ¿cierto? Y que luchamos por mantener llenitos a diario, amén, escuchando palabras, escuchando alabanzas, buscándole, ¿cierto? Pero que antes, cuando no conocíamos al Señor, no conocíamos a Dios, teníamos esa inquietud en nuestra vida de algo más, de buscar algo más, de buscar algo que nos llenara, algo que satisfaciera nuestra sed, ¿cierto? Y buscábamos en diferentes partes erróneamente, amén.
y no lográbamos estar tranquilos, buscar esa tranquilidad, encontrar esa paz, porque si bien es cierto, sí lo llenábamos un momento, había un momento mientras, por ejemplo, obteníamos algo que nosotros anhelábamos, que deseábamos. Como ejemplo les puedo poner, no sé, un auto nuevo, que tal vez pensábamos y decíamos, bueno, tal vez con un auto nuevo ya no sé, esta inquietud, este vacío, esta tristeza, no sé cómo llamarle, esto que me falta va a llenarse y ya no voy a sentir más esta inquietud en mi vida, en mi alma. Y no era así, mi hermano. Lo sabemos nosotros que somos cristianos y que conocemos al Señor. Que esa inquietud se llenaba por un momento. Amén. Se llenaba por unos, no sé cuánto les habrá durado a ustedes, o a mí por lo menos me duraba un día, 2 días, no sé, con algo nuevo que yo me comprara y que pensaba, bueno, esto sí que me llena, esto sí, pero era momentáneo. Amén. No como lo que realmente me llena el Señor, su palabra, escuchar la alabanza, honrarle, glorificarle. Amén. Estudiar de la Biblia, estudiar de lo que Él quiere para nosotros. Estudiar y conocer cada historia, cada maravilloso, todo lo maravilloso que Él hizo cuando vino a esta tierra, ¿cierto? Esos milagros maravillosos que Él hizo son maravillosos. Yo me gozo leyéndolo y conociendo más de Dios, más de Jesucristo. Amén. Como les iba diciendo, el Señor también vino a esta tierra para vencer al enemigo, amén, para vencer al diablo. Y sabemos que Él lo venció en la cruz, al morir, amén, y que va a volver a vencerlo, pero definitivamente en el momento del fin, amén, cuando ya se haya cumplido todo y finalmente el diablo sea atado, ¿cierto? Y sea enviado al lago de fuego y azufre. Ahí va a ser su fin, porque Él también vino a eso, vino a vencer al enemigo. El Señor vino a algo tan maravilloso y bueno, y tan paradójico a la vez, que vino el Señor a morir para morir de una muerte pero terrible, para morir en una muerte de cruz, que yo pienso a veces en eso y me da escalofrío solamente pensarlo. Hay películas que muestran más o menos en parte lo que vivió Jesucristo ese día de su crucifixión. Pero una de las razones, yo pienso, más importantes, más fundamentales, más maravillosas, más lindas, y donde ahí entramos nosotros de lleno a ser beneficiados, ¿cierto? Beneficiarios de esta razón tan linda, fue que vino el Señor, vino a darnos vida eterna. Amén. Vida eterna. Vida eterna. Sabemos que nuestra vida va a ser eterna, sí o sí, pero vida eterna en el cielo. Amén. A los que creemos en Él, a los que hagan su voluntad. Amén. A los que tratamos de hacer su voluntad, a los que creemos en Él, a los que nos aferramos al Señor, a los que tratamos de cumplir y que Él sabe que así es, sus mandamientos, a los que por fe hemos creído, porque dice la palabra que nosotros, de hecho no lo hemos visto, más hemos creído en Él, ¿cierto? Hemos creído en su palabra y le seguimos, le buscamos, le servimos, tratamos de hacerlo con el corazón. Él sabe y conoce a sus hijos verdaderos. Él sabe que estamos ahí luchando por alcanzar esta salvación maravillosa por la cual Él vino a morir, ¿cierto? Para darnos esa vida eterna, pero en el cielo. Amén. En el cielo, a veces pienso yo en el cielo, y bueno, y la palabra nos habla un poquitito de un lugar de gozo, un lugar de paz, un lugar de felicidad
eterna. Amén. En esta última razón yo creo que, y es de hecho nuestra meta final, es la meta final para nosotros los cristianos, alcanzarla. Vivimos sí tan preocupados de hacer tantas cosas en esta tierra, de conseguir tantas cosas materiales en esta tierra, que muchas veces olvidamos esa meta final, que es alcanzar la vida eterna. ¿Amén? Porque se nos olvida que somos como la niebla. Se nos olvida que somos como la niebla y que, no sé, pues estamos y al rato vamos a dejar de estar. Esta vida es pasajera y que realmente para lo que tenemos que luchar es para vivir esa otra vida, esa vida eterna en el cielo con el Señor, sin penas, sin problemas, sin angustias, sin deudas, sin dolores, sin enfermedades, donde va a haber solamente gozo, felicidad, va a haber un lugar de tranquilidad, un lugar de gozo. En la Biblia hay poca información, la verdad, de cómo es el cielo, como hay personajes que fueron, bueno, nuestro Señor Jesús es quien en la palabra habla más del cielo, también Juan y el apóstol Pablo también hablan del cielo, ¿cierto? Que ellos fueron al cielo, pero no cuentan mucho sobre cómo era el cielo. Dice Pablo en Corintios, a ver, déjeme buscar. En 2 de Corintios 12 pero dice él que son cosas inefables, que decir, que no puede expresar, que no puede dar a conocer, que no se puede explicar de cómo era el lugar donde él fue, donde lo llevó el Señor. Y yo leía esto y me quedaba con la duda de cómo era ese lugar. El Señor Jesucristo también le habla a sus discípulos de que va a ir de que el Señor tenía mansiones, ¿cierto? Que Él iba a preparar mansiones, imagínense. Y que Él iba a ir a preparar moradas para que también donde Él estuviera, ellos pudieran estar. Amén. Entonces, nos deja bastante a la imaginación y yo me imagino que es un lugar maravilloso, hermoso. Si ver aquí lo que el Señor ha hecho en esta tierra es maravilloso, todo lo que hay, todo lo que pueden ver nuestros ojos. Uno se maravilla en ver muchas veces paisajes en el internet que son bellos, hermosos. Hay lugares en esta tierra que son mágicos, la misma naturaleza, la flora, la fauna, es todo perfecto. Hay animales muy bellos que el Señor ha creado. Imagínense en el cielo, cómo será todo lindo, hermoso. Y hablando del cielo, leía y recuerdo que una declaración, bueno, el mundo, podemos esperar eso del mundo y más, ¿cierto? De un astronauta que en el 60 o en el 61 fue, creo, el primer astronauta, un ruso, que estuvo fuera de la atmósfera terrestre, ¿cierto? Porque sabemos que está la atmósfera terrestre y luego pasamos al universo o al espacio, ¿cierto? Donde la Biblia nos habla del segundo cielo, ¿cierto? El primero es la atmósfera terrestre, ¿amén? Donde vuelan las aves, creo que en Génesis habla de eso, la palabra del Señor. Y el tercer cielo, que es derechamente el trono de Dios. Y él leí hace unos días las declaraciones de este cosmonauta o astronauta, que decía que él había ido al cielo y lógicamente sin conocer la escritura ni de lo que habla la escritura acerca del cielo, amén, de los cielos, amén. Decía que había ido al cielo y que
no había ningún Dios, que no estaba Dios allí, que él no había visto a ningún Dios. Esa es una declaración bastante ridícula que él había dado. Fue antes de la llegada del hombre a la luna, creo. Él estuvo flotando en el espacio durante 2 horas. Entonces él que miró y miró, y por más que miró no encontró a Dios. Amén. Quería contarles esa polémica y ridícula declaración, bueno, que podemos esperar de alguien que no conoce a Cristo, amén. Pero nosotros sí, pues mi hermano, nosotros esperamos esa venida, ¿cierto? Eso es lo que espera la iglesia del Señor ahora, en este tiempo. Conocimos en este ratito que estuve predicándole, amén, de las razones que tuvo el Señor Jesucristo, de algunas de las razones, porque hay muchas más, para venir a esta tierra, hermanos, y decirles que independientemente de cómo obre Dios, de cómo obre, de lo que haga Él, independiente debemos tener un entendimiento, porque a veces no lo tenemos, un entendimiento de las acciones de Dios. Debemos tratar de entender y comprender cómo actúa el Señor, cómo actúa Dios, para actuar según la verdad, amén, según la verdad, en el refinamiento de nosotros mismos, amén, buscar lo que Dios quiere hacer muchas veces por medio de esas pruebas, porque muchas veces nos tocan pruebas duras, amén. Estamos viviendo y pasando por pruebas muy duras y muchas veces no las entendemos, no las logramos comprender, no las logramos entender y decimos ¿por qué? ¿Por qué? Y no hallamos nada más que cuestionar al Señor, desarrollar dudas sobre Dios, sobre su poder, hasta sobre su existencia. Desarrollamos dudas muchas veces, decimos, bueno, ¿existirá? ¿No existirá? ¿Qué quiere de mí? Si yo estoy haciéndolo todo bien, si yo estoy haciendo todas las cosas perfectas, yo trato de seguirle, buscarle, voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, tantas cosas que el Señor nos demanda, las hago, dirán muchos, pero aún así estoy con un cáncer. Estoy con un problema grave en mi salud, tengo mi matrimonio destruido, tengo mis hijos lejos del evangelio, etc. Tantas cosas que muchas veces nos cuestionamos, mi hermano. Aún sirviendo al Señor nos pasan tantas y tantas cosas. Y cuestionamos a Dios, pero no tenemos que cuestionarlo, mi hermano, no tenemos que cuestionarlo. Porque sus planes son maravillosos y tratemos de comprender el por qué estamos pasando esta prueba, qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que quiere el Señor, qué es lo que quiere a través de esas pruebas, qué es lo que quiere hacernos cambiar, tal vez quiere bendecir a alguien, tal vez quiere por medio de esa prueba que alguien le conozca, que alguien le busque, que tantas cosas son cosas que nosotros tenemos que tratar de comprender y que muchas veces aceptar y acatar, que nos quede la dicha, que nos quede esa gran alegría de que el Señor vino a esta tierra, Jesucristo vino a esta tierra para darnos un regalo maravilloso, un regalo inmenso, que no es algo material, que es mucho más que eso, es que vino a darnos vida eterna, que paradójicamente, mis hermanos, vino a morir para darnos vida eterna a nosotros, sin merecerlo, mi hermano. Así que ese ha sido el mensaje de hoy. Espero que haya bendecido su vida. A mí me ha bendecido en gran manera. La sangre de Cristo tiene poder, no te lo crees. Te adoramos, Señor del cielo. Eres digno de ser bendecido. Alabanza a tu nombre, Rey. Santo. Hay una sangre
esa sangre vertir por mí. Es Jesucristo, su amor eterno ofreció Él por ti, por ti. Diga a su hermano, por ti, por ti. Hay una sangre preciosa que puede ayudarme. Limpia pecados de repente, toda potestad de tu fuerza manar. Sana el enfermo alcanzado, le da nuevas fuerzas. Esa mis pies frente a la oscuridad, sobre tu lágrimas es Jesús mi verdad, el que irá del mar. Es Jesús mi verdad. Bendita sea la sangre de Cristo. Bendito sea su nombre. Adorados al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es grande y majestuoso, su nombre tiene que ser bendecido. Cristo vive para siempre. Gracias, Rey de Reyes. Santo eres. Si tú me limpias la sangre de Cristo, seguro estarás. Aunque sean ser legiones, completa vencida será. Tan solo un justo podía esa sangre vertir por mí. Es Jesucristo, su amor eterno ofreció Él por mí, por ti, por ti, por ti. Hay una sangre preciosa que puede ayudar.
enviándoles un gran saludo a todo el que estuvo ahí escuchando en este ratito, en este programa de Dorca del Ministerio En Cristo Somos Salvos. Invitarles también a sintonizar los programas de nuestro ministerio. Está el pastor de lunes a viernes tempranito en la mañana acá en la radio, predicando, cada día predicando tempranito a las 9. Y bueno, toda esta información pueden encontrarla en la página web del ministerio, www.encristosomosalvos.cl. Amén. El Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Morirá por su culpa, porque prevaricó. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para sus vidas. Vuélvenos a sintonizar todos los días martes, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la mañana. Además también todos los días miércoles a las 4 de la tarde. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: He aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.